de La ballenera de Quintay, de la editorial Narrativa Punto Aparte. Vamos a estar presentando este libro que habla sobre la caza de la ballena en Chile. Un libro bastante fuerte, bastante interesante, y tenemos a los autores acá, los cuales voy a presentar. Tenemos a Marcela Huffer, periodista del diario La Estrella, es directora del medio, y tenemos también a Carlos Lastarria, que fue parte importante del libro, desarrolló la investigación y tiene un amplio conocimiento del tema. Ha hecho otros libros como Barrio Puerto, que también está a la venta ahí en el stand de libros independientes en la esquinita. Vamos a comenzar entonces la presentación de este libro, entrando un poco en materia, hablando sobre el libro de la ballenera de Quintay y qué los motivó a escribir este libro, y más o menos quiero que nos cuenten a grandes rasgos de qué se trata. ¿Aló? Hola, buenas noches a todos. Quiero partir agradeciéndoles por acompañarnos en esta presentación de nuestro libro junto a Carlos Lastarria. Es un momento especial para nosotros porque este libro lo lanzamos en diciembre del año pasado. Por razones de fuerza mayor no pudimos estar juntos con Carlos, que es mi coautor, en el lanzamiento que hicimos en Quintay mismo, en la ballenera misma. Y ahora es nuestro bautizo con este libro en forma conjunta. Bueno, a grandes rasgos este libro es también un poco un tercer capítulo tal vez de una historia que con Carlos Lastarria, que es crítico de arte, ustedes lo conocen, tiene una gran trayectoria dentro de la región, investigador de temas de arte, de cultura, de patrimonio, etcétera, columnista. Con Carlos venimos desarrollando ya hace varios años algunos temas de investigación relacionados con historias de nuestra región, que por distintas razones han quedado un poco perdidas tal vez, un poco sin un registro, sin una profundización, y que pasa que cuando estas historias alguien no las cuenta se van olvidando. A medida que sus protagonistas van desapareciendo, estas historias van quedando un poco perdidas. Con Carlos hemos hecho ya la historia de la generación porteña, que es una generación de pintores. Hicimos la historia de Jim Mendoza, que es una especie de Van Gogh nuestro porteño, que lo presentamos también aquí. Y luego decidimos embarcarnos en este proyecto sobre la ballenera de Quintay. Las razones son varias, por supuesto. La primera es lo que yo les cuento, esta necesidad de contar una historia que yo creo que está más bien esbozada en la historia de nuestra región. No sé si todo el mundo conoce Quintay. Quintay es una caleta muy chiquita, muy bonita, muy resguardada, que conserva muy bien su identidad, que está ubicada un poco al sur de Valparaíso. Si uno va por la ruta 68, se desvía unos kilómetros, pasa por unos grandes bosques, una bajada muy sinuosa y llega a la caleta de Quintay, que es una caleta de pescadores, que tiene una historia que datará hace unos 100 años más o menos, cuando empezó a poblarse, pero que vivió entre los años 40 y los años 60 un episodio sumamente particular dentro de nuestra historia. Ahí se instaló una compañía ballenera que pertenecía a la empresa Indus, que muchos de los viñamarinos recordarán, porque era una de las empresas y de las industrias importantes que tuvo esta ciudad. Aquí mismo en la población Vergara, ahí en Nueva Norte, tenía una en su fábrica, era una de estas grandes industrias del siglo XX. Y la Indus instala aquí en esta pequeña caleta una empresa ballenera que se convirtió en la empresa más moderna de Sudamérica. La historia de esa ballenera es breve, dura, si sumamos la construcción y todo, dura no más de 25 años. Pero se genera allí una vivencia sumamente particular, tanto por la labor que hacían, que era cazar ballenas, cuando en la quinta región nunca hubo una tradición ballenera, a diferencia de lo que hubo siempre en el sur de nuestro país, en la Antártica, en Chiloé, en Valdivia, que había una tradición de ballenera. La quinta región no. Entonces se da esa cosa particular de que se instala allí, atrae una cantidad de inmigración súper interesante de gente de otros países, de Noruega, de Alemania, de Japón, del sur de Chile, que se concentra en esta pequeña caleta, que era una caleta que tenía 200 habitantes, ¿no?
Y durante 20 años se vive allí un negocio sumamente bullente, una actividad bullente que en su momento fue calificada como una de las industrias más grandes y que generó un tremendo orgullo nacional. Hoy día nos parece súper raro porque hoy día todos los países prácticamente del mundo condenan la caza de ballena, incluido el nuestro. Pero en los años 40 no era así y era considerado como un negocio o un orgullo de la industria chilena y que se daba en la quinta región. Si ustedes van a Quintay, van a encontrar que allí está el Museo de la Ballenera todavía. Es un museo pequeño que tiene algunas fotografías y además está a un costado del museo, está las instalaciones donde funcionó la Ballenera de Quintay, que hoy día son de la Universidad Andrés Bello. Todo ese conjunto, que está hoy día nombrado Monumento Histórico Nacional desde hace algunos años, constituye la estación ballenera mejor conservada en Chile. No hay ninguna estación ballenera en este país que esté tan bien conservada como esa, por lo tanto eso ya le agrega un valor. Y cuando uno va a Quintay, puede conocer tanto la historia del museo que hizo la Fundación Quintay, como también los relatos de los pescadores de la caleta. A veces uno entra a un restaurante y encuentra fotografías, y si tiene suerte conversa con el señor que corta los tickets en el museo, que trabajó allí, y cuenta algunas historias. Es decir, hay una historia latente allí, que nos pareció en su momento con Carlos que daba como para seguir tirando el hilo, como para ver qué más había detrás de esa historia que estábamos viendo allí hoy, en este año, en Quintay. Y así comenzamos a hacer esta investigación, nos demoramos algo así como 1 año y medio. Empezamos primero a hablar, por supuesto, con la gente que había vivido allí o que había tenido vínculos con la ballenera, muchos hijos de gente que trabajó en la Indus. Empezamos a encontrar archivos fotográficos súper valiosos, porque, como les digo, la ballenera está súper bien conservada, pero hay cosas que eran instalaciones que ya no están, y entonces uno a partir de las fotos empieza a entender un poco mejor en qué consistía, cómo se trabajaba allí, y empezamos a interesarnos también sobre todo por el aspecto humano de lo que había allí. Si ustedes recuerdan, no sé, por ejemplo, los campamentos de las salitreras en el norte, donde la gente vivía como en unos galpones, aislados del mundo, o también los campamentos de las mineras del carbón en el sur, algo similar es lo que se dio durante esos 20 años en Quintay. Quintay era una caleta totalmente aislada, había un camino, que hoy día si ustedes lo conocen es un camino pavimentado, pero en la época era un camino bien difícil de recorrer, por lo tanto la caleta era bastante aislada, y allí se instaló un campamento de la gente que trabajaba en la ballenera. Había unos barracones donde vivían, y se genera allí una dinámica propia, particular, única de ese lugar. Y eso fue lo que nos motivó a encontrar esa historia, a escribir cómo vivían esos hombres que trabajaban allí, esas familias, cómo interactuaban con los pescadores de la caleta, qué significó esa industria para la región y para Quintay, cómo vivían los hombres de mar que trabajaban ahí, los capitanes, los tripulantes, los marinos que trabajaban, qué es lo que hacían en Quintay, qué se producía, cómo era este negocio que para nosotros era sumamente desconocido. Y así empezamos a tejer esta historia. Como les digo, recurrimos a distintas fuentes, también un archivo de prensa súper valioso que encontramos. Nos dimos cuenta de que muchos investigadores universitarios, antropólogos sobre todo, habían trabajado también en el tema. Es decir, nos encontramos con una historia que estaba dispersa en distintas fuentes, en distintos registros, y decidimos juntarla para que la gente pudiese tener una historia continua de lo que pasa en Quintay. Un poco similar a lo que hicimos con el Barrio Puerto, con un libro anterior, que contamos la historia del Barrio Puerto para que cuando la gente recorriera las calles del barrio pudiera darse cuenta, seguir las huellas y darse cuenta de cómo había sido su historia. Algo similar que hicimos hacer con Quintay, que cuando ustedes vayan a la caleta, conozcan el Museo de la Ballenera que está allí al lado del mar abierto, hablen con la gente que está allí, puedan también tener un acceso a esta historia completa, desde el inicio, desde el contexto, desde por qué se instaló esa ballenera allí en Quintay, hasta la historia de quienes vivieron allí y cómo terminó y por qué desapareció tan fugazmente como apareció. Creo que ese es el motivo de lo que nos inspiró a hacer este libro, a buscar los registros que tenemos y a poder resumir, como les digo, esta historia, condensarla, estos 20 o 25 años de historia en un solo registro. Aunque no muchos lo saben, en Chile hay una larga tradición
de balleneras, de caza de ballenas. Es una historia que está bastante escondida, ¿no? No hay grandes libros al respecto. ¿Nos podrían contar cómo se dio eso y por qué aquí en Chile hubo tanta tradición ballenera? Bueno, para llegar a Quintay hay que comenzar por un poco menos la prehistoria nuestra. Los pueblos antiguos que habitaron la Patagonia cazaban ballenas en los canales magallánicos, en los canales interiores, especialmente en los cachalotes, porque ocupaban su carne y su grasa. Es la grasa que mezclaban con los pigmentos para pintar sus cuerpos, y otros pueblos para hacerse impregnar las pieles, para protegerse del frío. Esa fue la caza, digamos, prehistórica que se mantuvo hasta la llegada, no de los españoles, sino que muy posterior a la llegada de los colonos, que ahí cambió radicalmente la vida de esos pueblos, los pueblos autóctonos que se llaman, y vino prácticamente la desaparición de sus pueblos. Pero a partir de mediados de 1700 se produce el gran movimiento de captura de ballenas por parte de empresas europeas. Noruegos, franceses, ingleses y después norteamericanos arman verdaderas flotas de caza de ballenas en veleros a recorrer esta parte del mundo para poder capturarlas y luego de eso sacar su aceite, que era lo que les interesaba a ellos, y llevarlo de vuelta a Europa en barriles o a Estados Unidos. El aceite de ballena era utilizado fundamentalmente para el desarrollo industrial. La maquinaria industrial necesitaba aceites y el aceite de ballena era para eso. La esperma era para velas o para pastas. Se ocupaba otros elementos de la ballena en esa época todavía muy poco más primitiva, no se utilizaba 100% como después. Esa es la caza de ballena de los noruegos, los ingleses, los americanos, que duró décadas, casi siglos, porque a comienzos del siglo XX aún había captura de ballenas en el sur de Chile, elefantes marinos, lobos, focas marinas, en fin, sin ningún control, que llevó casi al exterminio de algunas especies. Bueno, estas empresas prácticamente se instalaron en el sur de Chile para poder sacar carne de guanaco, de oveja, en fin, para su alimentación, para poder reparar sus navíos, y hicieron dueños de ese territorio como si fuera propio. Incluso el rey de Francia quería establecer una colonia. Bueno, esa caza era la que se ha denominado como la época clásica, la época más bien romántica, si se puede llamar, cuando del velero tenía que salir una chalupa con 4 tripulantes y un timonel, y en la proa de la chalupa iba un hombre con una lanza para clavársela a la ballena. Y si no la clavaba bien, la ballena reaccionaba, daba vuelta el bote y simplemente todos los tripulantes se ahogaban. Entonces había una lucha que ha sido épica y que ha sido relatada en muchos libros posteriormente. Pero detrás de eso indudablemente había una vida bastante terrible. Los balleneros, los tripulantes, no cobraban sueldo, como los demás marinos de otros barcos. Ellos cobraban parte de las ganancias cuando volvían con su carga al puerto de origen. Por lo tanto, para ellos era más importante el aceite que la misma alimentación de los barcos. Pero las balleneras se instalaban en distintas partes de Chile. La más antigua es la que se instaló en la isla de Decepción, en la Antártida. Es un territorio controlado por Inglaterra, pero fue Noruega. Esa industria funcionó hasta la Primera Guerra Mundial, que los alemanes lo bombardearon. Después se reinstaló nuevamente. En la Segunda Guerra Mundial los barcos ingleses destruyeron las carboneras para evitar que el enemigo llegara ahí. Y después empezó a decaer hasta que prácticamente desapareció. Y hoy sus ruinas están declaradas Patrimonio de la UNESCO, porque es la ballenera más austral que hubo en la historia. También hubo balleneras en Punta Arenas, en Chiloé, específicamente en Castro, aunque hoy día prácticamente en Castro nadie recuerda que hay una ballenera. Después hubo un corral en Valdivia. Esa ballenera hacían construcciones de madera, galpones metálicos, que fueron siendo destruidos con el tiempo, y después vinieron los terremotos y los tsunamis que terminaron por borrar casi todo el vestigio de las balleneras. En corral quedan algunos empedrados, restos de muelles a la orilla, y no hay nada más. Entonces no hay un recuerdo, un pasado industrial en eso. Después una en Talcahuano, que también desapareció con el tiempo, pero en la isla Santa María se instaló la familia Macaya, que eran de Concepción.
que empezaron a cazar ballenas alrededor de la isla Santa María, también con el método antiguo, en velero y en bote. Esa familia después se trasladó al continente y se instaló en la caleta Chome, que es esa caleta contigua a un fundo. Esa es la única ballenera familiar. Fue una familia que todos eran capitanes de barco, todos eran tripulantes y todos trabajaban en la faena. Y para eso trajeron los habitantes de la isla Santa María al continente y se estableció un pueblo. A diferencia de las otras industrias que tenían trabajadores contratados, esta era una comunidad organizada como un pueblo, familias completas. Fue tal el auge de ello en su momento y el desarrollo desde el punto de vista social, que incluso construyeron una escuela pública y construyeron una capilla, y además cosas para primeros auxilios. Esa ballenera usó barcos que se llamaban Juan I, Juan II, Juan III, hasta Juan IX. Esos barcos empezaron como muchos barcos de esas empresas, empezaron a hacer, no se reparaban, estaban siempre en actividad. Empezaron a quedar en mal estado hasta que no fueron abandonados y empezó ya a decaer la pesca, la captura, ¿verdad? Ahora, vino también la competencia con las empresas pesqueras japonesas, ¿cierto? Y luego esta verdadera campaña para terminar con la caza de ballenas. Después vino Quintay, y en el último esfuerzo la misma empresa Indus creó en la caleta El Molle, al sur de Iquique, la última ballenera que se instaló en Chile, que era la más moderna. Hoy sus instalaciones no están declaradas monumento nacional, han estado permanentemente en riesgo que se destruyan, no había una preocupación por el cuidado de ellas, y está destinado ese espacio a guardar los camiones del aseo de Iquique. Es una lástima porque es una instalación que tiene tecnología aún conservada. En la caleta Moche de Concepción, hace 10 años todavía quedaba maquinaria, y la maquinaria ha sido robada. Los galpones, la estructura de la ballenera han sido invadidas por el bosque, los árboles crecen entre medio de donde corría la sangre de las ballenas, hay una naturaleza que se ha apoderado de eso, y el mar con los tsunamis ha terminado por destruir muelles y embarcaderos. Por lo tanto, lo que queda ahí son unas ruinas que dentro de poco tiempo más no va a haber nada, porque tampoco están declaradas patrimonio. Ahora, ¿por qué esto de las ballenas, la caza de ballenas en la Antártida, en la costa chilena? Porque desde la Antártida hasta Ecuador y más al norte era la ruta de las ballenas. Científicos que han estudiado el tema, como Daniel Quirós, un estudioso el tema que nos ayudó en este libro, era la ruta del apareamiento y luego la ruta de los caladeros, que se llamaban donde nacían los pequeños ballenatos. Entonces las ballenas cruzaban los mares de la Antártica y se iban por la costa del Pacífico hacia el norte, y otros hacia Tahití, o otros se devolvían por el Atlántico hacia la costa norte, la costa de Noruega, de Islandia, donde también había una importante caza de ballenas. Entonces esa industria creció, primero, ante la libertad tan amplia de navegación que había en nuestro país, el escaso control, y luego porque las empresas europeas competían por la necesidad de contar con ese vital elemento que era el aceite y la esperma. Entonces, Chile fue, nuestra costa del Pacífico, la ruta de la ballena. Y por eso estuvieron aquí tantos años, décadas, faenando, capturando. Y las faenas en ese tiempo se hacían en los mismos barcos. Amarraban la ballena al costado del barco, ahí mismo la faenaban, y luego en el velero se construían unos hornos de ladrillo, y ahí hacían el aceite y lo envasaban en barriles que guardaban ahí para llegar a Europa o a sus puertos con el cargamento, ese preciado cargamento que era tan valioso como llevar oro. Muchos conflictos hubo abandono, hubo con motines, hubo combates, peleas entre balleneros de un u otro país. Las tripulaciones de los balleneros no eran los marineros de primera categoría, sino que era casi lo peor de la gente de mar. Entonces eso llevó a que Chile tuviera esa presencia en el tema de la caza de ballenas durante siglos. Volviendo al punto de Quintay, a mí me interesaría que nos explicaran por qué en Quintay, ahí en la caleta de Quintay se establece esa ballenera. ¿Qué tenía de particular? ¿Cómo se da eso en ese lugar en particular? ¿Por qué no, qué sé yo, en Valparaíso, en Laguna Verde? ¿Por qué ahí? Bueno, hay varios factores, pero
retomando un poco lo que decía Carlos, para entender por qué Quintay se convierte en esta planta ballenera tan importante, hay que entender que la caza de ballenas cambia en algún momento. Al principio era así como uno ve en las películas de Moby Dick, como decía Carlos, faenando al lado del bote. Y en algún momento la caza se vuelve industrial y se necesita instalar plantas terrestres donde hacer el procesamiento del animal. La Indus, que era una empresa que hacía detergentes, hacía margarina, hacía una serie de productos cosméticos, nunca fue una empresa ballenera. La Indus fue fundada a comienzos del 1900 y jamás fue una empresa ballenera. Pero por diversas razones necesita en algún momento de su historia cambiar sus materias primas. Hablemos de los periodos después de la Primera Guerra Mundial, hay cierta escasez mundial de materias primas, y la Indus decide entrar al negocio de la ballenería para conseguir efectivamente el aceite. Chile, a diferencia de otros países como Japón, que ustedes saben, Japón hasta el día de hoy, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, sigue cazando y consumiendo carne de ballena. Los japoneses comen carne. En Chile nunca fue un producto masivo, por el contrario, lo que se pretendía buscar era el aceite como materia prima, para hacer ¿qué? Muchos productos, entre otros, y alguna gente se recordará, el jabón gringo, por ejemplo, se hacía con eso. La margarina estrella, la cola fría de los elefante, que era la cola de los carpinteros, un montón de productos cosméticos, los lápices labiales, jabones de tocador, perfumes, es decir, un montón de productos que uno no se imagina en ese momento se hacían con el aceite que se extraía de esta faena. Entonces la Indus, por estas razones, decide entrar a este negocio, compra los restos de las balleneras antiguas que había en el sur de Chile, compra unos barcos viejos, qué sé yo, y decide probar suerte con este negocio. Pero para instalarse, toma consejo de algunos capitanes noruegos que contrata. Los noruegos, hay que decir entre paréntesis, llevaban mucho más tiempo trabajando en esto y eran los que tenían el verdadero expertise en el tema. Entonces, por consejo de ingenieros y de capitanes noruegos, buscan una bahía que estuviese resguardada, pero que también estuviese alejada. Las razones son obvias, a mí no me gusta entrar mucho en la crudeza del relato, pero era una actividad que tenía muchas externalidades negativas, ¿no? Los residuos, los malos olores. La gente de la época recordará que Quintay fue estigmatizado por mucho tiempo por los malos olores que producía la fábrica. Entonces no era algo que se pudiese instalar en Valparaíso, por ejemplo, con toda la población. Entonces se busca un espacio que estuviera más o menos alejado, pero que tuviera conexión con un puerto cercano, que en este caso era Valparaíso, que estaba a unos minutos nada más navegando, y que además estuviera en medio de esta ruta que hablaba Carlos, es decir, que estuviera suficientemente cercano a las aguas del norte de Chile y también a las aguas del sur para que la flota ballenera pudiese navegar y volver a la fábrica en tiempos cortos, no sé, en un día o un día y medio como máximo. Esas son las razones por las cuales se elige Quintay, que como les decía era una caleta pequeñísima que no tenía más de 200 habitantes, no tenía servicios básicos, tenía unas poquitas casitas, y estaba más o menos cerca del puerto de Valparaíso para que los barcos pudiesen allí repostar y cargar combustible y otras cosas, y no generaba mayor impacto en la población. Así que se elige Quintay y se hace allí también, que es una parte poco conocida, una gran proeza de ingeniería, porque donde está la ballenera hoy día, ustedes ven, es un relleno. Allí había solamente roqueríos, había diversas entradas de mar. Entonces durante casi 2 años se hace la construcción de la planta, se llevan mineros de la zona de los Andes para dinamitar rocas, para hacer los rellenos. Fue una complicación mayúscula construir esa planta porque el camino a Quintay, que es un camino lleno de curvas, era un camino de tierra en la época, intransitable en invierno, no permitía que se llevaran las máquinas, que eran inmensas máquinas calderas para el proceso. Entonces había que llevar las calderas por mar. Fue realmente un prodigio poder construir esa planta. Eso tardó aproximadamente 2 años hasta que finalmente se logra instalar. Además, consideren que estamos hablando de fines de los años 30, años 40, cuando comienza la construcción, en plena Segunda Guerra Mundial. Las máquinas que debían llegar no pueden llegar, tienen que reacondicionarse máquinas que se reacondicionaban acá en los astilleros de las A, en Valparaíso, donde están los astilleros de las MAC. Allí se desarmaron algunos barcos balleneros y se reacondicionaron las máquinas para la planta, etc. Es decir, fue un trabajo
sumamente extenso, intenso y difícil poder construir esa planta allí. Y por eso también es tan valioso que hoy día esa planta esté también conservada. Como les decía, la planta fue declarada Monumento Histórico Nacional en la categoría de industria marítima, es la única que está declarada en esa categoría, porque de verdad fue sumamente difícil poder construirla y además generar toda una línea industrial a través de pabellones súper bien conectados que permitían que el proceso fuera sumamente eficiente, a diferencia de lo que ocurría antes en los barcos, donde se perdía casi todo. En Quintay se construyó la planta más eficiente que hubiese existido, donde se aprovechaba prácticamente el 100% del material, no quedaba absolutamente nada, y la cantidad de productos que se hacía era inmenso, incluido, como ya les decía, el jabón gringo, los detergentes, la margarina, hasta lo que se llamaba harina de ballena, que es como la harina de pescado que hoy se usa para alimentar los ganados, también se hacía con los huesos. Es decir, fue un proceso de industrialización rápido, único, porque no se había dado antes, y tan exitoso que convirtió a la Indus, o sea, multiplicó las utilidades de la Indus de forma impresionante, y por eso además también fue siempre un lugar donde la gente quería trabajar. Había súper buenos sueldos, tenían muchos beneficios y permitió levantar esa industria rápidamente. Sobre ese punto, ¿cómo era la vida en la ballenera? Porque uno se imagina el trabajo de faenar las ballenas como algo bien aséptico, como algo que no afectaba al entorno. Me gustaría saber cómo era el proceso y cómo era la vida en la planta de Quintay. Bueno, a la planta de Quintay, a la ballenera, llegaban los barcos de la Indus arrastrando al costado de los barcos 2 o 3 o 4 ballenas según como había sido la captura. Y eso tenía que ser un proceso rápido, como decía Marcela, tenía que volver luego a puerto, a la ballenera, porque si no la ballena se empezaba a descomponer. De inmediato la subían por una rampa y ahí empezaba el faenamiento, que lo hacían operarios con cuchillos largos, con una especie de lanza, especies de guadaña muy afinadas, a sacar las lonjas de la carne, de la piel primero, y ir separando los productos que iban a los distintos procesos. La grasa a hacer aceite, la esperma a procesarla para las velas y otros productos. Luego, como decían, los huesos a la molienda para volver el alimento. Pero eso eran pocas horas de trabajo en un lugar bastante espantoso, porque la gente estaba trabajando con botas sobre charcos de sangre, ¿no? Y sacando rápidamente antes que empezara la descomposición del animal. Luego venían los procesos ya de industrialización, de preparación, de envase del producto. Pero el resto del tiempo, la gente ahí, aparte de mantener la planta, vivía, como decía Marcela, arriba en un campamento, como los mineros, como la salitrera. Y los ejecutivos, los empleados, tenían también casa en la parte alta, donde vivían con su familia. La ballenera estaba separada de Quintay por un cierre, por lo tanto, ni los de la ballenera podían pasar a la caleta, ni de las caletas a la ballenera. Se tenía que pasar por la parte de arriba, la parte más alta, donde, dado el caso de que ahí trabajaban tantos operarios, se instaló posteriormente un retén de carabineros, para evitar las peleas y el consumo de alcohol, que era prohibido, pero igual había consumo de alcohol en forma ilegal. Los trabajadores casi todos procedían de Chiloé, de Valdivia, porque habían tenido experiencia en las balleneras de allá, especialmente los trabajadores chilotes, que eran muy trabajadores y venían 1, 2 o 3 hermanos o parientes de la misma familia. Se pagaba muy buen sueldo, se ganaba bastante, y solamente hubo un acto de protesta en toda la historia de Quintay, que fue cuando los chilotes reclamaron porque no les daban suficientes papas en la comida, y para ellos la papa es todos los días y en cantidad. Los barcos, en cambio los barcos llegaban, entregaban las ballenas y los barcos retornaban al puerto de Valparaíso. Por lo tanto, la tripulación, los capitanes de los balleneros no ingresaban prácticamente a la planta, porque su función era volver a puerto a reparar los barcos, o a limpiarlos o a mantenerlos. Ellos vivían en Valparaíso, en Viña del Mar. Especialmente algunos extranjeros estudiaron en el colegio Mackay, que es el colegio inglés. Los demás trabajadores salían los fines de semana a Valparaíso o a Casablanca, en fin, y volvían para completar la faena.
se trabajaba por turnos, las 24 horas del día, porque el proceso, como decíamos, tenía que ser rápido. En general, los que trabajaron en la ballenera no tienen malos recuerdos. Los que tienen malos recuerdos son algunas personas hoy adultas que en ese tiempo eran niños y que no tienen guardado eso del faenamiento, que era muy triste y doloroso. Pero cuando ya la faena empezaron a disminuir, ya la caza de ballena empezó a perderse, porque ya los barcos tenían que ir cada día más lejos, y mientras más lejos iban, se demoraban en volver y ya llegaban con los animales en mal estado. Entonces, porque la ballena, como todos saben, es un mamífero, no es un pez, no es un animal del mar propiamente tal. Por lo tanto, es como un animal de tierra que se empieza a descomponer, especialmente durante un corto tiempo. Entonces, esa gente incluso se siguieron juntando en años después. Había como una agrupación de trabajadores de la ex ballenera. Nosotros los buscamos y no los encontramos porque ya no existen, o murieron. Eran personas que en ese tiempo tenían 20, 30 años de edad, y algunos o se volvieron a sus tierras lejanas como Chiloé, Valdivia, o se quedaron repartidos, pero funcionaron un tiempo como una agrupación. Eso también fue un trabajo que nos costó, porque teníamos que encontrar personas que hubieran trabajado ahí en los diferentes campos, desde descendientes de capitanes hasta trabajadores, funcionarios, un hijo del médico de la ballenera, que tenía asistencia médica permanente, gente que construyó la ballenera, pero fue toda una invención local, digamos, una ingeniería local, y la maquinaria casi toda la trajeron de la salitrera. Los calderos que se usaron en Quintay venían de donde se derretía el salitre, en las saliceras del norte, porque como estaba la guerra no se podían importar maquinaria. Y los barcos hindús se usaron, llegaron a tener más de 20, unos fueron vendidos a la ballenera Macaya, otros a la ballenera, la pesquera Ruiz, pero casi todos empezaron a naufragar, a hundirse, a desaparecer. Y la última convivencia de la ballenera fue cuando llegaron los japoneses, que tenían un sistema de trabajo radicalmente distinto a los chilenos. Los japoneses comían, dormían y vivían en los barcos. Bajaban a trabajar, a faenar, a preparar la carne, envasarla, llevarla a un barco frigorífico y llevarla a Japón. Pero no compartieron mucho, ni fue una relación muy afectuosa, fue tolerante, porque las culturas eran totalmente distintas. Los japoneses no hablaban español, de la caleta no hablaban japonés, entonces se limitaban a cumplir con faenas, y los chilenos un poquito más lentos para trabajar, quizás un poco más flojos ahí. Los japoneses trabajaban a toda máquina porque tenían que cargar el barco rápidamente y llevarlo a Japón con la carne frigorizada. Y cuando se terminó, bueno, la gente se fue, algunos se quedaron en los alrededores y los demás emigraron, y solamente quedó, como decía Coloane, ya no se escucha el grito de las ballenas, sino que se escucha el grito de Greenpeace para preservar las especies. Coloane y Salvador Reyes son escritores que se inspiraron en las balleneras para escribir. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la influencia de lo que ocurría en las balleneras en la literatura? Bueno, la caza de ballena obviamente está retratada en la literatura universal. Moby Dick es por supuesto el más grande clásico del tema, pero también la caza de ballena en Chile tuvo su relato en la literatura, que es importante porque el arte a veces también retrata y fija estas historias. Francisco Coloane, que era además hijo de un capitán ballenero chilote, escribió muchos relatos relacionados con la ballena, y uno muy interesante que es una crónica que escribió sobre la ballenera de Quintay, que se llama Los Balleneros de Quintay, que la publicó en Quimantú el año 71-72 probablemente. Es una crónica muy extensa, que no está novelada, sino que es una crónica periodística, donde Francisco Coloane se embarca en el Indus 6, Carlos, si no me equivoco, en el Indus 6, con el capitán Olavarría, que era uno de los capitanes más famosos que tenía la ballenera de Quintay. Aquí me gustaría hacer un paréntesis respecto al tema de los capitanes, porque la ballenera de Quintay tenía este correlato que es la planta misma, donde está el museo y lo que está hoy día conservado. Pero además funcionaba todo otro mundo que era el más épico, digamos, que era la flota ballenera. La flota ballenera llegó a tener 18, 19 barcos,
la flota más grande que había. Los porteños de la época recordarán que era una postal más o menos clásica del puerto de Valparaíso, los balleneros hindús instalados allí. Si uno revisa la prensa de los años 50, constantemente aparecían fotos de los balleneros, y la figura del capitán ballenero además era una figura sumamente particular. Tenía, como entre los hombres de mar, tenía un cariño especial, un respeto especial, porque el capitán ballenero era además el capitán arponero. Él era el encargado de disparar el arpón. Pensemos en los años 40, donde no había tanto avance tecnológico y era todo realmente una lucha del hombre contra la naturaleza. Todo dependía del instinto, de la habilidad, y había una especie de competencia soterrada entre quién era el mejor capitán arponero. Y esa competencia se daba entre los capitanes chilenos, que eran capitanes que se formaban, que entraban como ayudantes de cocina a los barcos y llegaban a ser capitanes y aprendían todo el oficio en los barcos, y los capitanes noruegos, que llegaron a Chile contratados por la Indus porque eran los mejores capitanes del mundo. Está el caso del capitán Sophus Haugen, cuya familia todavía vive acá en Concón, que llegó a Chile contratado como el mejor capitán de la entonces Unión Soviética, por ejemplo, y tenía un prestigio que era reconocido internacionalmente. La Indus contrató muchos capitanes noruegos que trajeron esta inmigración breve a la quinta región de familias noruegas que llegaron contratadas para trabajar en los barcos. Entonces estaba esta figura del capitán, que era una figura un poco legendaria. La gente de la flota ballenera no estaba en Quintay. Como decía Carlos, ellos entregaban su casa y se volvían a Valparaíso. Los tripulantes eran porteños, o vivían en Valparaíso o vivían en Viña del Mar. Y ahí tenían su entorno, salían y se juntaban en el bar Neptuno, por ejemplo, donde se juntaban los capitanes noruegos, en el bote salvavidas, en distintos lugares de la bohemia porteña, donde se juntaban con otros marinos, otros mercantes y otra gente de mar, y ellos iban adquiriendo como este prestigio que se daba por sus habilidades en el mar. Eso como también queda reflejado, como yo les decía, en esta crónica que hace Francisco Coloane. Él se embarca con el capitán Olavarría, que era de los chilenos, junto con el capitán Mendieta, los que tenían mayor prestigio. Se embarca, cuenta toda la historia, cuenta cómo, lo que hacían adentro, las charlas. Los barcos balleneros eran barcos bastante infernales, eran unos barcos pequeños, muy apretados, con una proa alta, y se movían mucho, porque los costados eran muy bajos para poder amarrar las ballenas. Entonces había que tener un buen estómago para subirse a esos barcos. Coloane se embarca y cuenta en la crónica mejor hecha sobre cómo era la vida a bordo de un barco ballenero, cuáles eran las tradiciones que tenían, las supersticiones que tenían, por ejemplo. Había regulaciones que les ponía la compañía para la caza, tamaños, no se podían cazar ballenatos ni hembras, etcétera, pero además los propios capitanes tenían una serie de supersticiones respecto del tema. Y Coloane va tomando registro hablando con estos tripulantes y escribe esta crónica que de verdad es, creo que es la más lúcida que hay respecto al tema de la ballenera de Quintay. Un paréntesis breve también, muchos corresponsales extranjeros hicieron notas sobre la ballenera de Quintay. Hay corresponsales americanos, alemanes, franceses que escribieron notas sobre la ballenera de Quintay para revistas extranjeras. Y luego tenemos el correlato de la literatura de ficción que escribe Salvador Reyes en su novela Mónica Sanders, que es una novela preciosa que está protagonizada por un capitán de un barco ballenero. Es una novela de ficción, pero Salvador Reyes, la verdad, ficciona bien poco porque toma varios personajes de la bohemia porteña de los años 50 y construye esta historia. Y también Salvador Reyes, el escritor, se embarca con el capitán Sophus Haugen, a quien le dedica su libro. Está con los balleneros mucho tiempo, y en su descripción literaria, novelada, también registra de forma muy certera, y uno se crea un ambiente muy claro de cómo era la vida en torno a un barco ballenero. Entonces, cuando uno analiza esto, se da cuenta de que esta industria, que hoy día, por supuesto, como les decía al comienzo, todo el mundo condena sin ningún tipo de miramiento, en la época, hay que pensar que la gente que trabajó en la época en Quintay, estoy hablando de los años 40, no era motivo de este cuestionamiento. Chile se suma a la Convención Internacional contra la Caza Ballena recién en el año 79, y recién en el 80 y algo se hace el reglamento. O sea, en Chile se cazaron ballenas hasta el año 83. En los años 40 era explotar un recurso más del mar, como sacar jureles, como sacar corvina, eso era. Entonces en ese ambiente lo que
considerada como épico. A lo mejor era la lucha del hombre contra la naturaleza, el dominio del mar, el progreso que podía traer. Si ustedes leen las crónicas de la época se van a dar cuenta de que hay cosas que nos parecen hasta curiosas en este momento. O sea, en algunos momentos cuando se inaugura la planta, que va el presidente Ríos a inaugurarla, las notas periodísticas de la época dicen que la carne de ballena va a ser el próximo alimento de Chile. O sea, va a luchar contra el hambre en Chile prácticamente. Son cosas que fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero que quedaron registradas también en la literatura. Pablo Neruda también, en su poema Quintay, que está ahí mismo en la entrada de la ballenera, hace una oda ya a la ballenera callada, ya a la ballenera silenciada. La ballenera nunca se cierra, deja de operar sencillamente. De a poco sus barcos se van volviendo viejos, ya la industria no necesita más de esta materia prima, cambia por otras materias artificiales, se hace más difícil la caza. Llega esta época breve de los japoneses que venían con otras intenciones en realidad, y tampoco dura mucho ese experimento, y la ballenera se va quedando callada. El final de los barcos balleneros es súper triste, porque lo empezamos a investigar y muchos sencillamente se hundían de oxidados que estaban en la bahía, ruinosos, después de haber sido motivo de orgullo para la marina mercante, qué sé yo. Terminaron hundiéndose así con un viento, se hundían porque ya estaban totalmente oxidados y dados de baja. Un poco eso pasó con esa época que fue tan gloriosa para la gente que la vivió. De a poco se fue apagando, la ballenera se fue cerrando. Encontramos un artículo de La Estrella del año 67, si no me equivoco, que decía: algo anda mal con la caza de ballenas. Creo que debe haber sido el último artículo que se escribió sobre Quintay. Algo pasó, dejaron de ir. Luego los japoneses se fueron al sur, la ballenera no volvió a abrir, y esa historia se durmió para siempre, obviamente, y quedaron estos restos de historia que hoy día les estamos contando. Para nosotros, para ir cerrando un poco este ciclo, ha sido bien emotivo también el haber hecho este libro. Nos hemos encontrado con muchos descendientes, como decía Carlos, de gente que trabajó, que han conservado esta memoria, pero con un cariño enorme. Gente que tiene fotografías, cuadernos, bitácoras, pequeñas artesanías que hacían los trabajadores en los tiempos libres, con los huesos, con los dientes de cachalote. O sea, una cantidad de cosas que ellos han conservado sobre la memoria de sus padres, y que están allí como esperando poder salir. Nosotros queremos hacer con este libro un pequeño registro, contar esta historia. La Fundación Quintay ha hecho un esfuerzo manteniendo ese museo. La Universidad Andrés Bello, por cierto, que conservó todos los pabellones de la ballenera, y hoy día dedica ese lugar donde se mataron tantas ballenas, hoy día está dedicado a investigaciones del mar, a potenciar y a cuidar los recursos del mar. Entonces creo que ese viraje ha sido motivante también, y esperamos que este libro les ayude a ustedes a conocer un poco más de esta historia. Y como les decía al comienzo, que cuando vayan a Quintay, que se los recomiendo sí o sí porque es un lugar hermoso, cuando vayan, se coman ahí un congrio, que lo pescan ahí mismo, y puedan conocer la ballenera y tratar de entender a quienes vivieron allí, cómo fue su vida y la cultura ballenera que se generó en ese lugar. Una cultura de lazos muy fuertes entre hombres que trabajaron en un oficio sumamente duro, que tenían una familia ballenera, así se llamaban, tenían hasta un himno, que guardaron sus memorias y que hoy día nosotros queremos de alguna manera recuperarla. Así es que eso, quiero agradecerles mucho la atención y espero que disfruten el libro. Sí, bastante recomendable ir a Quintay, porque tiene una energía bastante fuerte el lugar, y leer el libro para que tengan una idea de toda la historia. Lo pueden comprar ahí en ese stand que está ahí al lado de informaciones, y pueden hablar con los autores para que les den más antecedentes al respecto. Agradecerles a todos por haber asistido, ha sido un bonito evento, y eso, muchas gracias por escuchar. Este Benito Puerco.
a Juan José. Tirando la...